Vamos a meditar en Proverbios 11, 20 a 23. El título del sermón es El carácter y su destino. En la vida solemos evaluar a las personas por cómo lucen exteriormente, por su apariencia, por sus logros, por su posición. Muchas veces lo que está delante de nuestros ojos parece ser lo más importante, pero la Escritura insiste que hay algo mucho más importante, que es el carácter del corazón. Lo que una persona es por dentro termina marcando la vida de la persona. Aunque pareciera por un momento que la apariencia es lo más importante, lo que la persona es por dentro termina en el tiempo determinando su destino. El corazón se manifiesta finalmente en las decisiones que tomamos y en el rumbo de nuestra vida. Así, los siguientes 4 proverbios nos ayudan a mirar nuestro interior con seriedad, ya que es nuestro carácter lo que define nuestro destino. Vamos a leer el primer proverbio, versículo 20. Dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Otra vez vamos a leer: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perversos de camino les son agradables. Contrario de lo que muchos piensan, el Señor no es indiferente a aquellos que son malvados. La Biblia no dice solamente que Dios tolera a los malvados. El Señor dice literalmente que Él los detesta. Dice abominación, es lo que significa la palabra abominación. La posición de Dios respecto a este tipo de personas no es indiferente. Dios tiene una opinión fuerte respecto a los corazones malvados. Pero distinguiendo bien quiénes son estos malvados de corazón, hemos de notar que el rey Salomón no nos refiere a la conducta de ellos. Dice que Salomón no miremos la conducta. El Señor, a través de Salomón, nos dice que Él aborrece a los que son verdaderamente malos. Evidentemente no se agrada de aquellos que se portan mal, pero es claro que el Señor mira más allá de sus apariencias, que allí en nuestro corazón es donde se miran nuestras envidias, en nuestro corazón es donde se mira el resentimiento, nuestros deseos son más detestables, las ocasiones en que alimentamos el orgullo en nuestra vida, los momentos en que despreciamos a otros en silencio, cuando nos alegramos del tropiezo de alguien, cuando imaginamos lo que no deberíamos imaginar, cuando juzgamos a otros mientras nos justificamos a nosotros mismos, todo aquello que jamás diríamos en voz alta, todo lo escondemos detrás de una apariencia correcta, todo lo que procuramos mantener fuera de la vista de otros. Ahora, imaginemos por un momento, hermanos, que una película empieza a proyectarse aquí al frente, delante de toda la congregación, y es la película de su vida, la película, pero no solo de su vida, de lo que ustedes hacen, sino lo que ustedes piensan y lo que ustedes sienten. Imaginen que su corazón es revelado y sus pensamientos estuvieran delante de todos los que estamos acá. ¿Cuántos de nosotros permaneceríamos sentados con tranquilidad? ¿Cuántos no sentiríamos profunda vergüenza? ¿Cuántos no querríamos salir inmediatamente del lugar? Y sin embargo, la realidad es que aunque esa película nunca se proyecte delante de los hombres, siempre está completamente visible delante de Dios, porque Él ve nuestro corazón con claridad perfecta. Por eso este proverbio nos habla con tanta seriedad, porque lo que para nosotros puede permanecer en lo oculto, para el Señor siempre está completamente expuesto, y por eso Dios lo detesta, porque el Señor sabe realmente quiénes somos. Nosotros nos caemos tan bien, nosotros nos agradamos tanto, que no nos damos cuenta. También pensamos en nosotros mismos mucho más de lo que deberíamos pensar, viendo quiénes somos en realidad. Pero Dios nos ve tal y como somos, y puede decir con toda categoría que Él odia a los que son perversos de corazón. Por el contrario, si pueden ver en la segunda parte del proverbio, dice: mas los perfectos de camino les son agradables. Bueno, además de esto, que es obvio,
también es algo natural. Dios se agrada de aquellos que caminan en integridad. No solo los que evitan los pecados que hemos dicho anteriormente, sino que viven perfectamente para la gloria de Dios, que no son envidiosos, sino agradecidos, que no son orgullosos, sino que reconocen su lugar al pie de la cruz, que no son lujuriosos, sino que mantienen un espíritu sobrio y respetuoso, que nunca ven lo malo en los demás, sino que siempre esperan lo mejor del otro. Un hombre así agrada al Señor. ¿Y cómo Dios no se agradaría de esto si incluso entre nosotros apreciamos a las personas que viven en integridad? Nosotros apreciamos a los que son sinceros, nosotros apreciamos a los que son rectos, a los que no viven con una doble vida. ¿Cuánto más el Señor, que ama la justicia y la verdad, se agradaría más de aquellos que son así? Así como la perversidad le resulta detestable, la integridad le resulta agradable. Dios no se deleita en la maldad, pero sí se complace de una vida que aprende a tomar decisiones en rectitud delante de Él. Recordemos que el Señor no solo está describiendo sus deseos, no solo nos está diciendo esto es lo que me gustaría y esto es lo que me gustaría, solo porque sí. Él espera esto de nosotros y no asume que nosotros lo sabemos. No asume que nosotros ya lo sabemos. La integridad es algo que el Señor recibe de nuestra vida con mucho placer. Si decimos amar al Señor, debería ser un placer también para nosotros vivir de esta manera para su gloria. Versículo 20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Versículo 21. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Yo no sé ustedes, hermanos, pero cuando uno mira una película o lee un libro y se encuentra con un personaje malvado, uno espera que esta persona reciba su merecido, aunque sea al final de la trama. Incluso que da un mal sabor de boca si no eso no pasa. Y aquí el destino de la persona es exactamente el mismo. El Señor nos dice que esto no es algo que tal vez termine al final de nuestra trama, sino que realmente ocurrirá. Por eso la pregunta es solamente cuándo ocurrirá, si es tarde o temprano. Y solo hay dos posibilidades, tarde o temprano. El proverbio no deja ningún espacio para una tercera opción. Puede tardar, puede parecer lejano, puede incluso dar la impresión que nunca vendrá, pero el texto afirma con toda categoría que el impío no quedará sin su castigo. Vean ahí, hermanos, dice tarde o temprano. Significa precisamente eso, que no puede ocurrir, puede no ocurrir mañana, ni pasado mañana, y uno podría pensar que eso no es bueno. Nosotros quisiéramos que las consecuencias contra el malo siempre vinieran hoy, en este momento, y que si eso se atrasa, eso es malo porque la persona no recibe lo justo, pero en realidad sucede lo contrario. Cuando las personas no reciben su merecido hoy, sino hasta después, sus consecuencias siguen acumulándose porque sus pecados siguen acumulándose como una deuda que crece con el tiempo. Lo que parecía ser una ventaja al librar la consecuencia hoy, termina convirtiéndose en una cuenta mucho más pesada cuando finalmente llega el momento de rendir cuentas. Esto también nos recuerda la forma en que Dios gobierna el mundo. Dios no actúa con prisa con la que nosotros quisiéramos. Nosotros sentimos la urgencia cuando vemos injusticia. Queremos que las cosas se resuelvan inmediatamente. A veces incluso deseamos que las consecuencias sean rápidas porque nuestro corazón mezcla la impaciencia con deseos de venganza. Pero el Señor no gobierna el mundo así. Él no actúa por sus impulsos. Él no actúa por la presión de otros. En el reloj del Señor no hay ningún tipo de ansiedad, no hay retrasos, no hay contratiempos. Nosotros, sin embargo, somos olvidadizos, pero Dios no. Porque su justicia no depende de la urgencia del hombre. Y esa es precisamente la razón por la que la justicia de Dios es tan segura. A Dios nunca se le acaba el tiempo. Al Señor nunca se le escapa ningún detalle. Nunca pierde de vista lo que ocurre. No olvida el mal que ha hecho ni carece de medios para juzgarlos. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? Nosotros cuando vemos un mal nos enojamos, pero a los días se nos olvida. ¿El Señor no le pasa eso? Puede parecer que el mal avanza sin freno, pero eso es solo una ilusión. La sabiduría popular lo expresa con un dicho muy claro.
A todo coche le llega su jueves de paches. Es decir, el momento de las consecuencias llega tarde o temprano. Y el proverbio nos recuerda que el gobierno perfecto de Dios, nadie finalmente escapa de su resultado, de su camino. Y de la misma manera, también nos habla de las consecuencias que recibe el justo. Vean la segunda parte de este proverbio. Dice, mas la descendencia de los justos será librada. Y cuando yo leí esta segunda parte, rápidamente me recuerda la promesa de Deuteronomio, que dice, conoce pues que Jehová es tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman los mandamientos hasta 1000 generaciones. Y esto no debe entenderse como una promesa automática de salvación para todos nuestros hijos, como si la fe o la integridad de los padres garantizara la conversión de sus hijos. La Escritura enseña claramente que cada persona es responsable ante Dios, pero el proverbio está describiendo una tendencia dentro del orden moral del Señor. La justicia de las personas suele traer bendición para su vida, protección para su vida, y se extiende a su casa y a las generaciones que vienen después de él. Cuando un hombre o una mujer viven en el temor de Dios, eso influye profundamente en el ambiente de su hogar. Sus hijos crecen escuchando la verdad. Sus hijos crecen viendo un ejemplo de integridad y aprendiendo a distinguir entre el bien y el mal. La justicia del padre o de la madre crea un marco de vida más estable y más sabio. Muchas veces esa influencia se convierte en un medio por el cual Dios preserva y corrige y finalmente llega la salvación a la generación siguiente. La justicia de una persona rara vez queda solo en esas personas. Las decisiones rectas y la sabiduría tienden a producir bendición que alcanza a las siguientes generaciones. Por eso nuestro versículo no solo habla de las consecuencias individuales, como si lo hace de la persona malvada, sino esa justicia convertirse en una fuente de bien que bendice a su familia. Versículo 21. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Versículo 22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. El proverbio inicia con una imagen bastante extraña. Dice, un zarcillo de oro. Un zarcillo es un arete, ¿no? Un arete de oro puesto en el hocico de un cerdo. Hermanos, ¿quién en su sano juicio pondría un arete de oro en el hocico de un cerdo? El oro, yo sé que está de más decírselo, pero el oro es algo precioso y atractivo y algo valioso. Y el cerdo es un animal asociado con la suciedad y la falta de refinamiento. El cerdo se vuelca en el lodo, mientras que el oro es para limpiarlo y para lucirlo, no para ensuciarlo. Vamos a leerlo otra vez. Dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, ¿qué cosa? Es la mujer hermosa y apartada de razón. Si pudiéramos relacionar el ejemplo del cerdo con el zarcillo en su hocico, con el caso que nos da de la mujer que es hermosa pero que es insensata, diríamos entonces, a lo que se refiere es que la belleza de la mujer es como el zarcillo de oro y su insensatez es como el cerdo. Voy a decirlo otra vez porque a mí me costó entenderlo. El zarcillo de oro es la mujer hermosa y la insensatez de la mujer es el cerdo. La comparación muestra que la belleza física puede ser un atributo real, pero cuando está unida a la insensatez, a la falta de sabiduría, queda completamente deslúcida, porque el carácter no corresponde con el valor de lo que se posee. Es decir, la belleza exterior no se refleja en la belleza interior, si pudiéramos usar términos más actuales. La comparación muestra
que la belleza exterior realmente puede ser ese atributo, un atributo real, verdadero, pero cuando está unida a la insensatez realmente no tiene ningún tipo de valor. Así como el oro no cambia la naturaleza del cerdo ni lo vuelve más digno, la belleza externa no puede compensar ni corregir la falta de prudencia de una mujer. Y respetando el contexto del proverbio, me permito hacer esta exhortación específica. Esto es principalmente para las mujeres, hermanas, y a las mujeres en general. Por el solo hecho de ser mujeres, el Señor les ha dotado de una belleza natural. Pero esa belleza puede quedar opacada por la necedad. Cuando la falta de discreción, la falta de buen juicio y la insensatez, esto es algo valioso delante del Señor, que el Señor les ha dotado, pero pierde su dignidad cuando todo esto viene acompañado. El problema no es la belleza, porque es un don del Señor, sino cuando esa vida no está gobernada por la sabiduría. La belleza puede llamar la atención por un momento, pero es la prudencia y el carácter lo que realmente honra a una persona. Así como suelen resaltar la belleza que Dios ha dado, cuando la acompañan, muchas veces, bueno, las mujeres en general, suelen acompañar su belleza con ropa bonita, con arreglos cuidadosos, con polvos matizados, con un peinado bien hecho y con todo tipo de detalles propios del arreglo personal. Así como suelen adornar su belleza natural de esa manera, les exhorto a que sean aún más diligentes en adornar su vida con piedad y sensatez. Que así como dedican mucho tiempo a presentarse bien por fuera, dediquen todavía mayor cuidado a cultivar la discreción, la prudencia y la modestia. Y por supuesto un espíritu temeroso del Señor. Porque mientras los adornos externos pueden embellecerlas por un momento, la piedad y la sabiduría embellecen toda su vida y dan verdadera dignidad a su carácter. Hermanas, que la sociedad no las engañe. Muchas mujeres se emperifollan con atuendos seductores, con joyas y otras superficialidades para resaltar su belleza, que realmente es un don recibido del cielo. Pero cuando abren su boca, cuando se observa su conducta o se escucha la manera en que hablan, queda en evidencia la necedad que gobierna su corazón. Estoy seguro que ustedes lo han visto. Mujeres que por fuera demuestran ese don divino, pero cuando hablan malas palabras, se expresan obscenamente, son borrachas o aún peor, hablan en contra del Señor que les dio la belleza, muestran el porcino que realmente llevan por dentro, sucio y desagradable. Definitivamente esta exhortación no es a descuidar esa física, más bien es a tener cuidado que a esa belleza que el Señor les ha dado, no sea contaminada por palabras necias o comportamientos desenfrenados. Mantener la prudencia acompaña bien la belleza física. Versículo 22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Versículo 23. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. El proverbio dirige nuestra mirada a nuestros deseos, aquello que nuestro corazón espera y anhela. Me temo, hermanos, que muchas veces nuestro corazón anhela las mismas cosas que anhela el mundo. Es decir, sola y exclusivamente los bienes y logros terrenales y superficiales. Que lamentablemente muchas veces nuestro corazón esté satisfecho y se satisface única y meramente por cuestiones perecederas. Pero los deseos del justo, hermanos, vean los deseos del justo, dice, los deseos del justo es solamente el bien. La inclinación de su alma es más moral. La inclinación de su alma no se cansa de hacer el bien. Nosotros nos cansamos de buscar el bien. Las pruebas suelen apagar nuestros deseos piadosos y el pecado ahoga nuestros anhelos santos.
Pero el justo puede luchar y ganar contra esos deseos y prevalecer en sus inclinaciones íntegras. El justo desea lo que es correcto. El justo desea lo que edifica. El justo desea lo que honra a Dios. El justo desea lo que beneficia a otros. Su corazón no está gobernado por la malicia o el daño o la injusticia, sino por un deseo sincero de ver el bienestar de otros. Por supuesto que esto se mira en muchas áreas de nuestra vida. El justo desea el bien para su propia vida, procurando vivir rectamente delante del Señor. Pero el justo también desea el bien para otros. No se deleita en el daño, no se alegra cuando alguien cae. No alimenta su corazón de la malicia. Su corazón está inclinado siempre a lo que preserva la paz o lo que honra al Señor. Su deseo jamás es aprovecharse de otros ni ver fracasar a nadie, sino que el bien prevalezca. En contraste, vean la segunda parte del proverbio que dice: la esperanza de los impíos es el enojo. Aquí esperanza se refiere a lo que espera. El impío espera el resultado final de su camino. Puede tener planes o expectativas o ambiciones, pero el proverbio afirma que el resultado de su camino es el enojo, no su enojo, el enojo del Señor, el juicio, la indignación de Dios. Mientras el justo desea el bien y camina hacia el bien, el impío puede esperar muchas cosas para sí mismo, pero el resultado final de su vida termina siendo muy distinto al que imaginaba. Los deseos del justo producen bien, pero las expectativas del impío siempre terminan en juicio. Esto demuestra que la diferencia entre ambos no es solamente lo que es externamente, sino la dirección de su corazón. Lo que una persona ama y busca y espera termina marcando el rumbo de su vida y finalmente su destino. Eso también nos recuerda algo importante. Las personas no siempre anticipan correctamente el resultado de su camino. El impío vive esperando el juicio, vive esperando algo para sí mismo, pero no termina recibiéndolo. Pero el proverbio nos dice que esa esperanza finalmente es el resultado de una vida contraria al Señor. Versículo 23. El deseo de los justos es solamente hacer el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Y estos proverbios han mostrado una verdad bastante sencilla, pero realmente profunda, que el carácter tiene consecuencias. Dios ve el corazón, no solo la apariencia. El mal no se queda sin respuestas, y aunque tarde en llegar, la insensatez siempre es castigada. La insensatez siempre termina ensuciando incluso aquello que puede ser valioso. Y los deseos del corazón finalmente revelan el destino de la vida. En conjunto, estos versículos nos recuerdan que la vida delante del Señor no se mide por las impresiones externas, sino por la condición real de su alma y el camino que eso produce. Leemos estos textos con honestidad, inevitablemente nos vemos confrontados, porque aunque podemos aparentar, Dios ve realmente lo que hay en nuestro corazón. Él ve nuestra envidia, ve nuestro orgullo, ve nuestros deseos imprudentes, nuestros pensamientos impuros, nuestra falta de discreción y nuestra inclinación a lo que nos conviene antes de lo que es bueno. Y estos proverbios nos obligan a reconocer que esto es lo que realmente es nuestro corazón en el interior. Por supuesto, es la persona de Cristo la que resplandece con una claridad única. Si estos proverbios describen lo que agrada a Dios, Jesucristo es el único que lo encarnó perfectamente. Él no solo habitó con sabiduría, su corazón fue perfectamente recto. Cuando fue insultado, no respondió con malicia, sino que dejó su destino al que tenía el juicio. Cuando vio multitudes confundidas, tuvo compasión de ellas. Cuando otros buscaban su propia gloria, él buscaba la voluntad de su Padre. Nunca hubo en él falta de integridad, ni necedad, ni malicia. Sus palabras siempre eran llenas de gracia y de verdad. Sus acciones estaban gobernadas por una perfecta prudencia y sus deseos siempre estaban alineados con hacer el bien. Cristo no solo nos enseñó la justicia,
Vivió la vida perfecta y justa que Dios demanda. Y este es el Evangelio. Ese Cristo perfectamente justo no murió por sus pecados, porque no tenía ninguno. Murió por pecadores. En la cruz cargó por la culpa de nuestros corazones torcidos, de nuestras palabras necias, de nuestras vidas marcadas por la envidia, el orgullo y la falta de sabiduría. Y ahí recibió el juicio que tarde o temprano nosotros recibiríamos, para que aquellos que confiáramos en Él pudiéramos recibir el perdón y una nueva vida. Su resurrección declara que el camino a la vida ha sido abierto para los pecadores que acuden a Él. Por eso la respuesta correcta a los proverbios no es simplemente intentar corregir aquellas cosas que creemos que son todavía lejanas a nosotros. La respuesta es arrepentimiento y fe, porque arrepentimiento significa reconocer con honestidad nuestros pecados delante de Dios y abandonar nuestra necedad y el deseo de seguir nuestro camino y admitir nuestra necesidad de gracia. Y fe significa confiar que Jesucristo puede darnos esa vida perfecta en su muerte por nuestros pecados y en su poder para salvar. Solo en Él encontramos el perdón para nuestro pasado y un nuevo comienzo para nuestro hoy. Hermanos, para quienes ya han puesto su fe en Cristo, no deben olvidarlo. Y no deben olvidar tampoco que estos proverbios se convierten en una llamada a vivir de acuerdo con la sabiduría de Dios. Cultiven un corazón íntegro delante del Señor. Vivan con discreción, buscando siempre hacer el bien. No se conformen con una apariencia religiosa. Procuren que su carácter refleje cada vez los dones externos que el Señor les pueda dar. La santidad no consiste solo en evitar los pecados visibles, sino en permitir que Dios transforme el corazón que produce esas acciones. Así que, hermanos, al salir de estos pasajes debemos recordar esto. Dios ve el corazón. La necedad siempre termina opacando la vida y los deseos del alma siempre conducen hacia un destino. Pero también debemos recordar que en Cristo encontramos el perdón que necesitamos y la sabiduría que nos falta. Por eso la invitación permanece siempre abierta. Vengamos a Cristo con un corazón humilde, confiemos en su gracia y aprendamos a caminar en la sabiduría que conducirá finalmente al recibimiento de nuestra vida eterna. Amén. Señor, perdónanos cuando nos ocupamos más en nuestro exterior, en las apariencias, cuando nos esforzamos demasiado por cambiar aquello que las personas pueden ver y nunca transformar nuestro corazón. Que no somos conscientes que las consecuencias que tenemos no es por aparentar, sino por lo que realmente somos en el interior. También, Señor, ayúdanos a pensar en el juicio que tú has determinado para los malos. Que no veamos tu tardanza como olvido, que no pensemos en que el no recibir las consecuencias hoy es de tu agrado, sino que tarde o temprano las consecuencias llegarán a nuestra vida. Pero ayúdanos, Señor, también a ver la esperanza que hay en ti, con la cual también pueden ser librados nuestra generación siguiente. Y por supuesto, Señor, ayuda a que los dones externos que tú nos has dado siempre sean embellecidos por los dones internos. Especialmente a las hermanas, Señor, que se encuentran acá, que consideren su belleza, la belleza que tú les has dado, como un don verdadero de Dios, un don verdadero tuyo, que puedan arreglar con mucha diligencia, pero aún más con la prudencia que tú das por tu Espíritu. Que si cultivan su apariencia exterior, sean aún más diligentes en cultivar su carácter. Que consideren que siempre que su carácter sea impío, eso inevitablemente ensuciará lo que hay en el exterior. Cambia nuestros deseos, Señor, para que busquen siempre hacer el bien, que no nos cansemos de hacer el bien, para que lo que nos espera no sea consecuencias. Que tu vida sea en nosotros aquello que nos falta y que la sabiduría, Señor, que no reflejemos sea completa por tu Espíritu.
Por Cristo oramos. Amén.